Todas las cosas, incluyendo los poderes cósmicos, sobrenaturales y espirituales, están bajo los pies de Cristo, subordinados a Él. Es un placer poder saludarles estudiando la lección número 3 de la escuela sabática, el poder del Jesús exaltado. Y me acompaña en esta oportunidad nuestro hermano Luis Rivero. ¿Cómo estás, Luis? Juan, excelente y muy contento de volver a este espacio y poder compartir contigo esta escuela sabática que me parece muy importante y creo que va a ser una gran bendición si logramos permitirle al Espíritu Santo vincular esta lección a nuestra vida y hacerla algo práctico. Yo sé que, como dijo el apóstol, será poder de salvación para todos nosotros. Amén. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos el estudio de nuestra lección? Amigo, comencemos. Para iniciar esta lección, ¿qué te parece si tenemos una palabra de oración? Claro que sí, amigo. Oremos. Querido Padre, eh, gracias por el poder que nos has dado a través de tu amado Hijo, el don del Espíritu Santo, y pedimos que nos enseñes y nos ayudes a asimilar, a utilizar para honra y gloria tuya todos los dones que has dispuesto para nosotros, tus hijos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el- hay dos versículos que son la guía de esta lección y los encontramos en Efesios capítulo 1 versículos 19 y 20. Y nos dice así: ¿Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Ahí ya hay algo especial, ¿no? El, la grandeza, el poder es para los que creen. Y el 20 nos dice, la cual operó en Cristo, ¿no? Esa grandeza, ese poder de Dios se reveló en Jesús, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Esos versículos nos relatan el poder de Dios, nos dice para quién está disponible, y ese poder también lo divide en dos partes importantes del ministerio de Jesús, ¿no? En la tierra y cuando fue resucitado, y también cuando está sentado en la diestra de Dios en los lugares celestiales. Pero bueno, antes de iniciar examinando toda la semana y día por día, estamos conversando y me gustó mucho la introducción que me planteabas, porque nos ayuda a entender el contexto de por qué Pablo exalta a Jesús en la iglesia de los Efesios. ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, en la primera lección el autor se tomó el tiempo para que hiciéramos una introducción de contexto en cuanto a los Efesios, a la evangelización en Éfeso y también a la carta de Éfeso, que siempre es importante recordar por varias razones. Uno, porque el contexto, entender qué le estaba pasando a los cristianos en Éfeso, nos ayuda a nosotros a entender el mensaje de esta carta. Pablo llega a Éfeso más o menos en el año 52. Él está allí 3 meses, nos dice, es lo que nos relata el libro de Hechos 18, y Pablo comienza a evangelizar en la sinagoga, como siempre acostumbró a hacerlo. Luego deja a 2 personas que viajaban con él, luego llega a Éfeso Apolos. En Éfeso habían discípulos de Juan el Bautista. Pablo viaja, sigue su viaje misionero, no se queda en Éfeso. Luego llega Apolos a Éfeso, después Apolos se va a Corinto y Pablo regresa a Éfeso más o menos un año después, cerca del año 53-54. Y Pablo se queda en Éfeso más o menos unos 2 años y medio, 3 años,
y comienza a evangelizar, a bautizar en el Espíritu Santo a los cristianos de allí. Y en Hechos 19 nosotros vemos varios episodios interesantes. Tú te acordarás este episodio de la quema de los libros, de estos judíos vagabundos, como dice la Escritura, que eran exorcistas y decían en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, sacamos demonios. Y bueno, todo este incidente que impresionó la mente de los cristianos de Éfeso de tal manera que muchos de ellos, que aunque eran cristianos, seguían creyendo en las supersticiones, en el espiritismo, seguían teniendo libros que los enseñaban a convocar y manejar a los demonios. Esa era la cultura de Éfeso. La hermana White, en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo que le dedica a Éfeso, dice que no había una, una población más corrupta y degradante que la de Éfeso. Éfeso era un paso muy recurrente, así que en Éfeso llegaba mucha gente y se quedaba mucha gente de muchas culturas, así que era un país donde había una economía fluctuante, había una economía muy creciente, había un deseo de supervivencia muy grande, había mucha apostasía, mucho paganismo, muchas creencias combinadas, y bajo ese pantanal de miseria estaba creciendo la flor de loto del Evangelio, que nosotros sabemos en el contexto de Éfeso siempre fue muy difícil. Así que ese es el contexto de la iglesia de Éfeso y aquí tengo una cita que nos va a ayudar a entender un poco por qué Pablo les está hablando a los efesios sobre la supereminencia del poder de Dios que resucitó a Jesús y que también puede resucitarnos a nosotros de nuestra condición espiritual. Y la cita está en Hechos de los Apóstoles, la página 240, el párrafo 2. La noticia de que había apostasía en alguna de las iglesias levantadas por él le causaban profunda tristeza, es decir, a Pablo. Temía que sus esfuerzos en favor de ellas pudieran resultar inútiles. Pasaba muchas noches de desvelo en oración y ferviente meditación al conocer los métodos que se empleaban para contrarrestar su trabajo. Cuando tenía oportunidad y la condición de ellas lo demandaba, escribía a las iglesias para reprenderlas, aconsejarlas, amonestarlas y animarlas. Y creo que ese es el contexto de lo que estudiaremos hoy sobre Cristo es el poder que la iglesia necesita, recordando que la condición de Éfeso es también nuestra condición, según lo que nos ha sido revelado en la profecía y en los escritos de la hermana White. Entonces, eh, tenemos un grupo de personas, ¿no? Los que pertenecían a la iglesia de Éfeso tenían una lucha en su corazón, porque aunque Pablo les predicaba a Jesús y ellos aceptaron a Jesús, también tenían influencia en su misma ciudad, ¿no? De otras culturas, de otros dioses. Por ejemplo, también habíamos repasado que la diosa patrona era Diana, ¿no? La hoy virgen, ¿no? Del mundo. Y, y ellos tenían esta disyuntiva en su corazón, ¿no? Tenían esta lucha, bueno, quién será más poderoso, ¿no? O de pronto yo le apuesto el 90% a Jesús de Nazaret y el 10% me lo guardo bajo de la manga. Por ejemplo, ¿no? Cuando ellos vieron el poder milagroso del nombre de Jesús, fue cuando tomaron la decisión de quemar los libros. Entonces, eran cristianos que el 90% para Dios, pero me reservo 10 por si ocurre algo, ¿no? No había una entrega total de la iglesia de Éfeso. Y bueno, retomando lo que decías, ellos habían dejado su primer amor, ¿no? Eso es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2. Ese primer amor que nosotros vemos en Hechos 19. Sí, ese primer amor que ellos tenían cuando vieron ese poder convincente de Cristo Jesús. Y bueno, por eso Pablo insiste a la iglesia de Éfeso en la supremacía de Jesús, ¿no? Que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, que no hay otro nombre o no hay otro Dios o no hay otro ser más poderoso que Él. Y por eso, pues, esta lección y todo el libro de Efesios exalta el poder de Jesús, exalta el poder de rescatar al hombre de la miseria y como Dios y como único hijo, o como el coheredero de todas las cosas. Entonces, es muy importante este punto y Pablo inicia
bueno, inicia la lección de esta semana hablándonos de qué hacía Pablo por los hermanos, porque Pablo entendía el problema que tenían los hermanos de Éfeso y por eso él oraba. El ministerio de Pablo era la oración, no solamente para pedir que ellos salieran de esas tinieblas, pero también oraba a Dios agradeciéndole por estos hermanos que están luchando y cómo poco a poco salían de las tinieblas a la luz admirable. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos conectar con aquellas personas que nos están viendo y con nosotros mismos en torno a este tema. Los efesios eran personas sinceras. Ellos eran cristianos que a pesar de sus defectos querían seguir la luz que Cristo les había revelado. Pero para ellos no era sencillo, porque su entorno, su cultura, las inclinaciones mismas de su cuerpo, de su ser, le indicaban que tenían que ir al mal. Así que los efesios no eran, o sea, no eran personas hipócritas, no eran, o sea, eran personas que tenían luchas reales con situaciones reales de su propia experiencia cristiana. Y yo creo que es importante que la gente pueda relacionarse con esta carta en el sentido de que esta carta fue escrita para personas que fallan, para personas que ven muy difícil poder vencer, para personas que ven muy difícil poder superar estas inclinaciones naturales de su cuerpo, de su carne, de su mente, para estas personas que a pesar de que en un momento aceptaron a Cristo y fueron reavivados por ese primer amor, poco a poco ese poder espiritual que experimentaron al principio comenzó a bajar. Porque la hermana White nos dice que el mensaje que fue dado a todas las iglesias en el Apocalipsis, las iglesias de Asia, que comienza con Efesios, es en alguna parte de nuestra vida el mensaje que nosotros necesitamos escuchar. Porque todos hemos pasado por Éfeso, todos hemos pasado por Esmirna, por Pérgamo. Así que a nosotros esto nos pasa. Nosotros tomamos una decisión de seguir al Señor y sentimos ese primer fuego, yo recuerdo mi primer amor, eso fue una experiencia tan hermosa con el Señor. Yo deseaba poder tener más tiempo para orar, para estudiar la Biblia y yo veía mis defectos con aquella magnitud y yo decía, Señor, tú me puedes ayudar a salir de esto. Y fue una experiencia, es una experiencia tan bonita, pero a medida que pasaban los meses, a medida que pasaron las semanas, ese primer amor comenzó a caer y yo comencé a sentirme abrumado por todas mis tendencias, por todos mis recuerdos, por todos los surcos neuronales que había en mi mente, por todos esos reflejos musculares que cuando yo veía algo que antes me deleitaba, regresaban a mí y yo sentía esa impotencia y yo comenzaba a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir yo de esta situación? Y yo creo que allí es donde nosotros podemos experimentar la virtud y la victoria que el apóstol Pablo le está tratando de transmitir y de recordar a los efesios. Yo no sé si tú recuerdas una historia, porque el versículo introductorio que tú leíste tiene una palabra que me gusta mucho y es esa palabra poder. Y cuál la eminente grandeza. Fíjate lo rimbombante que parece, pero es que Pablo en su esfuerzo de decirle a los efesios que no necesitaban más nada, le dice la supereminencia de la grandeza del poder de Cristo. Y hay un versículo, hay una historia en la Biblia, no sé si tú la recordarás, donde el Señor Jesús dice, de mí ha salido poder. ¿Recuerdas la historia? Sí, la mujer con el flujo de sangre, ella, ella sabía que en Jesús había poder. Y esa historia me hace pensar que, y era el problema de los efesios y es el problema nuestro, como lo mencionabas, y es que aunque tenemos a disposición los dones del cielo, no nos apropiamos o no creemos realmente que pueden ser nuestros. Porque a Jesús lo rodeaba mucha gente y muchas lo tocaban, ¿no? Tenían esa experiencia con él, pero era superficial. Pero cuando la mujer con fe, acá el versículo nos decía, ¿no? A los que creen es dado ese poder. Y esta mujer creía que él la iba a sanar, que Jesús la iba a sanar. Y por eso ella simplemente con tocarlo fue curada, fue sanada. Y es cuando Jesús dice, hace esa pregunta, ¿no? ¿Quién me ha tocado? Pero es una ilustración muy bella, ¿no? Nosotros tenemos que pasar de la experiencia
de ser de los que andaban al lado de Jesús, pero no experimentaban nada, a ser como esta mujer que sí experimentó también el don dado a los hombres de Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? En su sanación. Y de hecho esa es la parte final de la historia de nuestra iglesia, ¿no? Estamos como los que andan al lado de Jesús, pero en el derramamiento del Espíritu Santo recibiremos esa bendición, ese poder, esa sanación, em, cuando realmente, o digo realmente, ¿no? Sino 100% estemos compenetrados con Jesús. Fíjate que a ti te gusta mucho estudiar la etimología de las palabras y su significado. Fíjate que esa palabra poder, que aparece en ese versículo en Efesios, es la misma palabra poder que aparece en ese versículo de la historia que estamos contando de esta mujer con el flujo de sangre. Y esa palabra poder en el griego es dunamis. Y la palabra dunamis, la traducción más fidedigna que yo he podido encontrar es un poder radioactivo, dinamita. Y la radiación tiene un efecto muy impresionante, que tú solo necesitas estar cerca de eso que irradia. Y eso que irradia te da a ti de lo suyo una energía, un poder que comienza desde adentro a transformarlo todo. Ayer meditaba en la creación y meditaba en ese primer encuentro entre Dios y el hombre. Y qué lindo para mí esa imagen de Jesús acercando su boca a nuestra nariz y soplando esa vida que comenzó primero adentro y comenzó a transformar todo afuera. Tú te puedes imaginar, hazte esta imagen, ¿no? Imagínate el aire, el neshama, como se dice en el hebreo, el aliento de vida que comienza a entrar por nuestras fosas nasales. ¿Dónde comienza a actuar ese aliento de vida? Primero, adentro. Comienza a activar y a volver carne todo lo que está dentro, nuestra célula, nuestro corazón, nuestros músculos, nuestra mente. Hay una cita de la hermana White donde dice que Jesús creó nuestra mente. Tú te puedes imaginar el poder de ese aliento de vida que puso en nosotros el pensar y el sentir de Cristo Jesús, y luego que transforma desde adentro ese poder, esa dinamita de Jesús en nosotros, luego comienza a darle vida a nuestra piel, a nuestras manos, y de repente eso que era barro inerte comienza a ser un ser viviente. Y esa es la experiencia que Pablo le está tratando de exportar a la iglesia de los Efesios, diciéndole el supereminente poder de Cristo, el supereminente poder de Dios que resucitó a Cristo, que le dio vida a Cristo, es el mismo que puede hacer esa transformación. Porque al final el título de esta lección de esta semana es Exaltando el poder de Cristo, exaltando a Cristo. Y la manera en la que nosotros exaltamos a Cristo, en la que Cristo es exaltado, es a través de una transformación de nuestro cuerpo inerte, de nuestra mente inerte, en un ser viviente y totalmente correlacionado con, con Dios. Y eso era lo que Pablo trataba de expresarle a los efesios, y yo sé que tenemos que avanzar en el desarrollo de los otros puntos, y el apóstol Pablo comienza a decir cómo podemos conectar con esa victoria de aquel que resucitó, y comienza a hablarnos de la oración y los otros puntos que sé que vas a abordar ahora. Sí, la oración y la acción de gracias, ¿no? De lo que Pablo hacía por su iglesia, ¿no? Oraba para que ellos puedan recibir el poder de Dios y daba a Dios las gracias por haber sacado estos tizones arrebatados del fuego, ¿no? Mencionabas algo muy, muy lindo. Digo lindo porque ese hermoso ejemplo cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en cada cuerpo, ¿no? Y cuando hablas del aliento de vida, igual es hoy. El Espíritu Santo anhela entrar en cada uno de nosotros de una forma plena para darnos vida, ¿no? Y Jesús lo decía, ¿no? Es muy fácil, bueno, hoy era muy fácil para Jesús sanar un paralítico, eh, levantar un muerto, ¿no? Él oraba al Padre y era fácil, pero cambiar el corazón, y creo que este era el anhelo de Pablo, el deseo de Pablo, y él también le daba gracias a Dios porque los hermanos de Éfeso estaban en este proceso
de recibir ese Espíritu Santo que transformaba sus vidas, ¿no? Y el versículo que nos da la referencia aquí, ¿no? De cómo oraba Pablo, ¿no? Es el capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante. Y de hecho, estos versículos son un modelo para nosotros de intercesión por nuestro prójimo. Y cuando leía estos versículos, reflexionaba, decía, Señor, ayúdame porque necesito interceder más por mis hermanos, más por mi prójimo. Y necesito pedir que el Espíritu Santo sea derramado sobre mi prójimo. No, a veces oramos y nuestra oración es muy baladí, eso también nos lo menciona la lección. Pedimos, pero a veces pedimos mal, no pedimos bien o no pedimos lo suficiente. Y muchas veces nos centramos en nosotros. Y no está mal pedir por nosotros, pero Pablo pedía por su prójimo. Pablo pedía el Espíritu Santo por los hermanos. Y creo que es algo lindo y nos habla acerca del carácter de Pablo, de ese espíritu que él tenía de pastor, de intercesión por su iglesia, ¿no? Y bueno, me gustaría leer un poquito de, de estos versículos. Efesios 1 del 15 en adelante. Inicia diciendo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces acá podemos desglosar algunas cosas, ¿no? Y me gustaría que también nos compartieras un poquito de eso, ¿no? Ya analizamos el deseo de Pablo, el deseo de su corazón por interceder por la iglesia, ¿no? Pero también nos dice algo, él quería que en los corazones de los hermanos se revelara alguien, ¿no? Dice Jesús, y no solamente Jesús como tal, sino ese plan de salvación que se pudiera comprender más plenamente. Ese era el deseo de Pablo, ¿no? Que pudiéramos entender a cabalidad y en forma creciente ese hermoso plan de salvación dado a cada uno, dado y dispuesto para cada uno de nosotros. Y, y también nos lleva a pensar en el versículo 18 que nosotros somos herencia y también somos invitados a participar de una herencia, ¿no? Hay una doble herencia, de eso lo hablamos en la lección pasada, pero Pablo aquí, y bueno, y la lección nos invita a pensar nuevamente en la herencia que vamos a recibir y que nosotros mismos somos herencia para Dios. Entonces, bueno, son muchas cosas, no sé qué más podrías aportarnos de esta acción de gracias de Pablo para con sus hermanos. Ayer leía sobre la muerte de James White, la hermana White hacía un comentario de cómo pasó su muerte eh, en el año de 1881. Eh, y la hermana White decía, cuando mi esposo murió y en sus últimos minutos de vida vi a mi esposo rodeado de amigos, de familia, de su esposa, de sus hijos, dije, cuando Jesús murió él estaba solo. Mm. Gracias a Dios por darnos el privilegio de poder despedir a nuestro esposo y que él sienta la compañía. El Señor Jesús en su vida en la tierra no nos dejó a nosotros ninguna razón para que no estemos agradecidos. Todo lo malo que el hombre pueda vivir, él lo vivió de una manera mucho más intensa. Pablo escribe esto, la carta de los Efesios, que fue escrita en el año 62. Pablo la escribe estando preso.
Y él no era un preso con condiciones especiales, era un preso como cualquier preso. Y él estaba escribiendo a estos hermanos con esta solicitud y esta preocupación. Y lo que les dice es, gracias doy al Señor. Ujú. Qué testimonio tan poderoso el de Pablo y qué contraste con nosotros, que teniendo tanto, nos quejamos a menudo con tanta frecuencia y con tal facilidad. La hermana White decía, ayer compartía una cita que, que voy a leer. La cita la compartí en el grupo de las familias de la fundación. Me pareció tan hermosa. Dice lo siguiente, esto está en Mensajes Selectos, tomo 3. Dios no se agrada de que su pueblo cuelgue en los pasillos de su memoria cuadros oscuros y dolorosos. Él quiere que cada alma recoja las rosas, los lirios y los claveles, adornando los pasillos de su memoria con la preciosa promesa de Dios que florecen por todo su jardín. Él quiere que nos espaciemos en ellas con nuestros sentidos agudos y claros, tomándolas con toda su plena riqueza, hablando del gozo que tenemos delante de nosotros. Él desea que vivamos en el mundo, pero que no seamos del mundo, que nuestros afectos se fijen en las cosas eternas. Él anhela que hablemos de las cosas que Él ha preparado para los que le aman. Estas atraerán nuestras mentes, despertarán nuestras esperanzas y expectativas y fortalecerán nuestra alma para soportar los conflictos y las pruebas de la vida. Cuando nos detengamos en estas escenas, el Señor animará nuestra fe y nuestra confianza. Él apartará el velo y nos dará vislumbres de la herencia de los santos. Qué cita tan especial, porque la hermana Guay nos invita a colgar algo en los pasillos. ¿Y qué es un pasillo? Yo recuerdo mi casa materna. Era una casa muy mal distribuida, pero recuerdo que había algo que teníamos que pasar siempre porque toda la casa era conectada por un pasillo que medía como unos 5 o 6 metros. Y al costado de ese pasillo estaban los cuartos, la sala, el comedor, la cocina. Y eso es un pasillo, es un lugar de paso, es un lugar por el que tienes que andar cada vez que vas y vienes. Y la hermana Guay nos dice, pongan en el lugar más recurrente de su memoria todas las promesas que crecen como flores en el jardín que Dios ha hecho para ustedes. Y eso era lo que yo veo que Pablo le estaba aconsejando a los efesios. Le estaba diciendo, recuerden que toda la tónica del estudio de esta semana es cómo aumentar el poder espiritual. Y el apóstol Pablo está diciendo, tienen que ser agradecidos. Nosotros vemos el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Y esa cita tan devastadora, no entrarán en mi reposo, porque fue un pueblo sumamente desagradecido con todo lo que Dios le había dado. No tenían en el pasillo de su memoria las hermosas promesas que Dios les hizo cuando les dijo, seréis mi pueblo santo. A pesar de las dificultades, yo estaré contigo y seré tu lumbrera en la noche y seré tu protector en el día. Y eso es un fuerte poder espiritual. La síntesis del sábado. ¿Qué es la síntesis del sábado? Recordar las promesas de Dios, que Él siempre está con nosotros, que a pesar del desorden que pueda haber en nuestra vida, Él tiene el poder de organizar como alguna vez lo hizo. Y esa es nuestra potencia, ese es nuestro poder y ese es su dunamis, lo que Él nos ofrece a nosotros. Pero uno de los elementos que anula ese poder es la ingratitud. Porque cuando yo no reconozco lo que Dios ha hecho y puede hacer en mi vida y lo que ha hecho en la vida de otros y lo que ha hecho en este mundo, ¿cuál va a ser mi esperanza? Jesucristo es mi esperanza y si yo no lo puedo ver a Él en la magnitud de su amor hacia mí, pues mi poder, el poder espiritual que yo puedo tener va a estar en el piso. Así que me parece tan hermoso la estructura en la que Pablo comienza a darle este mensaje a los efesios. Mm. Me haces acordar. No recuerdo exactamente el libro, pero me acuerdo mucho el texto porque me impactó. Y fue cuando murió, citando, ¿no? a la familia White. Cuando muere Jaime White, la hermana Elena escribe que ella siente que perdió todo y que está devastada. Y dice que Dios le responde con un versículo, Nahum 1:7. Y ese versículo dice, Jehová es fortaleza en el día de la angustia.
voy a cambiar la palabra, ¿no? Ahora, El conectándola con la contexto. lección. Jehová es poder en el día de la angustia. Y luego dice, es fortaleza para todos los que en él creen. Y bueno, atando todo lo que decías, ¿no? ¿Por qué es tan difícil para nosotros? Podemos, o sea, lo decimos, ¿verdad? Pero a veces parece que nos costará tanto creer en el poder exaltado de Jesús. Nos falta confiar, quizá. Y, y Pablo, como ya lo hemos desarrollado, él anhela que nosotros podamos entender ese poder exaltado de Jesús. Ahí hay dos focos centrales, dos puntos centrales que nos llevan a pensar en que Jesús fue exaltado y que Jesús tiene ese poder para nosotros. Y uno, ya lo mencionamos, es la resurrección de entre los muertos, ¿no? Jesús resucitó de los muertos. Y así como Él lo hizo, todos los que crean en Él van a vivir, ¿no? Aunque mueran, es la promesa, vivirán. Esa es la preciosa Ujú. promesa, ¿no? Y el número dos, la exaltación de Jesús al trono cósmico, ¿no? Y bueno, se nos hablaba de Salmos capítulo 110 y también se nos cita el Salmo capítulo 8 donde Jesús es exaltado junto con el Padre, al lado del Padre, a su diestra, y que todo ha sido puesto debajo de sus pies. En Dios tiene poder y autoridad sobre principados, potestades, tanto del cielo como los principados y potestades de la tierra y de los ángeles malos y también de sus principados y potestades, porque recordemos, el diablo también tiene organizada a su gente, ¿no? Por decirlo de esta forma, tiene organizados sus ángeles. Pero en la Biblia y en el libro de Efesios se nos invita a pensar. Y no solamente se nos invita a pensar, sino que a creer que Dios y Jesús tiene el poder sobre principados, potestades, tiene la autoridad y que todo está debajo de sus pies, ¿no? Ya tenemos que ir cerrando. Yo creo que hemos abordado profundamente puntos muy importantes de la lección y esa es la esencia de nuestro repaso. Nosotros no hacemos un punto por punto, versículo por versículo, sino que tratamos de ahondar en el mensaje central y el mensaje central es el que justamente tú estás llegando y voy a leer, voy a adelantarme un poco, supongo yo que el autor lo va a tomar luego, pero en el capítulo 6 de Efesios, ya cerrando el libro, en el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. El mensaje de esta lección es, no es tu armadura. Fíjate que en el libro de Salmos, en el capítulo 8, en el versículo 6 dice el salmista, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de De sus sus pies. pies, Así que todas las cosas en la creación estaban en los pies de quienes. de Dios y de Cristo, Y Él nos dio eso a quienes. a nosotros. Así que, pero ¿qué pasó cuando el hombre pecó? ¿Tenía el hombre sujeta todas las cosas a sus pies? No, perdió. No, el hombre perdió eso y como el hombre lo perdió, el Señor Jesús vino a retomarlo. Y cuando el Señor Jesús vence a Satanás, vuelve a poner todo en su sitio. Pero son sus pies, ya no son los nuestros. Por eso aquí no habla de nuestra armadura. No dice ponte la armadura. No te dice pelea tu buena batalla. Dice pelea la batalla de la fe. Esa es tu batalla. Y es lo que Pablo está diciendo a los efesios. De, tu batalla no es vencer a los principados y potestades de las tinieblas. Tú no puedes vencerlo. La razón por la que ustedes han perdido su primer amor, la razón por la que ustedes han retrocedido en su experiencia espiritual, la razón por la que ustedes no crecen, sino que decrecen en la experiencia de Cristo, es porque han tratado de obtener una victoria que no pueden obtener y que Dios no les está pidiendo que obtengan. Así que pónganse la armadura correcta. ¿Y la armadura correcta es qué? La armadura de Dios. ¿Y cómo se obtiene esa armadura de Dios? Solo por Él. Ora, busca en espíritu,
vela por tu salvación con temor y con temblor. Pero es su salvación, es la salvación de Cristo. Y me gustaría cerrar con dos citas. Una cita está en el Espíritu de Profecía y está en un libro que se llama, no está en español, el libro está, ¿En inglés? está solo en inglés, se llama, la traducción es confrontación, en inglés es confrontation, está en la página 18, párrafo 2, dice: la gran obra de la redención solo podía ser llevada a cabo por el Redentor tomando el lugar de Adán caído. Con los pecados del mundo puestos sobre él pasaría por el suelo donde Adán tropezó. Soportaría una prueba infinita más severa que la que Adán no soportó. Él vencería por causa del hombre y conquistaría al tentador para que, a través de su obediencia, su pureza de carácter y firme integridad, su justicia pudieran ser imputada al hombre, para que, a través de su nombre, el hombre pudiera vencer al enemigo por cuenta de Cristo. Amén. Esa es nuestra única esperanza. Jesucristo es todo lo que nosotros tenemos, lo único que nosotros necesitamos, lo único que nos puede dar victoria es Cristo Jesús. Y entender a Cristo exaltado y lo que Cristo exaltado significa para nosotros. Cristo exaltado es la esperanza de un sumo sacerdote. Cristo exaltado es nuestra esperanza de la resurrección de la muerte espiritual. Cristo exaltado es nuestra esperanza de no enfrentar la segunda muerte. Cristo es nuestra esperanza de poder tener todo debajo de los pies. Cristo es nuestra esperanza de victoria sobre el pecado que arrastramos continuamente. Cristo es nuestra única esperanza para anular los efectos de este cuerpo y de esta mente caída. Cristo es todo lo que nosotros tenemos. Por eso en el libro de Salmos, el capítulo 27, versículo 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y esta es la esperanza que le está dando a los efesios, que es tu esperanza y que es mi esperanza y la de todos los que nos miran. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Qué bonito versículo, ¿no? El Señor nos ayude a esperar en Él, nos ayude a creer en Él, a vestirnos con lo que Él ha hecho provisión, ¿no? Con su justicia, armarnos con la palabra, con la fe, con la esperanza, para poder terminar de estar en este mundo, ¿no? El Señor nos está esperando. A nosotros nos hace falta apropiarnos de ese poder que Él ha dispuesto para nosotros. Y bueno, es nuestro deseo, nuestra oración, de que todos nosotros y todos nuestros hermanos nos apropiemos de esas promesas que hemos podido compartir en este estudio, y nosotros también debemos aferrarnos, ¿no? Todos necesitamos del Señor, todos necesitamos de Él. Entonces, ¿qué te parece si concluimos con una oración? Claro que sí, amigo. Y bueno, dirígenos. Amén. Señor, tú conoces los corazones de tu pueblo. Tú sabes cuántos hay allá afuera, luchando, Señor, queriendo encontrar la victoria que tú, Señor, a través de tu Hijo ya tuviste. Es un regalo, tú ya nos los diste, pero nuestra suficiencia propia, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, que se resiste a ser abatido en el polvo, no deja que nosotros abramos los brazos para recibir lo que tu Hijo y solo tu Hijo logró. Padre, no queremos seguir pecando. Y tú has prometido, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos. Pero no solo eso, sino también que has prometido limpiarnos del mal. Como los efesios, Señor, nuestro primer amor se está extinguiendo. Pero reconocemos que hay una pequeña llama que todos tenemos porque tú la has puesto allí, esperando ser avivada por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, ten misericordia de nosotros y guárdanos de caer, Señor, somnolientos en las manos del enemigo. Despiértanos y ponnos en enemistad con el pecado y haznos, Señor, herederos con Cristo de su victoria. En su nombre te lo pedimos todo. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio.
queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.